En esta clase 5 vamos a ver un ejemplo de trazado de curvas de remanso y, como dijimos, lo primero que tenemos que identificar es la forma que tiene cada curva y cuál es la condición de control con la cual arrancaremos el cálculo de cada uno de los tramos de curva que se nos desarrollen en la conformación de la superficie libre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver en forma esquemática el trazado de las curvas de remanso y después vamos a explicar cómo haríamos el cálculo numérico. Como ejemplo, vamos a plantear cómo se desarrollan las curvas de remanso en esta combinación de pendientes. Tenemos primero una pendiente, fíjense que el tirante uniforme es mayor que el tirante crítico en el tramo 1, es decir que tendríamos una pendiente subcrítica en el tramo 1, tendríamos una pendiente subcrítica en el tramo 2 menor a la pendiente del tramo 1 y una pendiente supercrítica en el tramo 3. Fíjense que en el tramo 3 el tirante uniforme está por debajo del tirante crítico. Estamos considerando que las secciones son de forma constante y que los tramos son suficientemente largos como para que se desarrollen en forma completa cada una de las curvas. El hecho de haber tomado sección de forma constante nos permite considerar que el tirante crítico se va a mantener a lo largo de toda la longitud. Ahora, nosotros sabemos que tenemos un tirante uniforme acá, tenemos un tirante uniforme acá y tenemos un tirante uniforme acá. Lo que tendríamos que hacer entonces es ir empalmando estos tirantes uniformes. ¿Cómo hago para empalmar, por ejemplo, este tirante uniforme del tramo intermedio con el tirante uniforme del tramo de aguas abajo? Evidentemente este cambio de pendiente va a tener que hacer que de alguna manera tenga una disminución de tirante para empalmar un tirante uniforme con el otro. ¿Y esto cómo lo podríamos lograr? Imagínense, por ejemplo, si yo quisiera este tirante uniforme empalmarlo así, con el tirante uniforme acá abajo, acá tendría que tener una curva de remanso. ¿En qué zona estamos? En zona 1, tendría que tener una curva de remanso que pierda tirante con el recorrido. ¿Es posible en zona 1 tener curvas de remanso que pierdan tirante con el recorrido? No. Vimos en la clase pasada que solamente en zona 2 pueden desarrollarse curvas de remanso que tengan pérdidas de tirante con el recorrido. En zona 1 y en zona 3 siempre las curvas de remanso deben ganar tirante con el recorrido. Entonces, ¿cuál es la única solución posible para empalmar este tirante con este otro? Sería considerar una curva de 2 que empalme el tirante uniforme, que una el tirante uniforme con el tirante crítico y después una curva F2 que una el tirante crítico con el tirante uniforme aguas abajo. Evidentemente, para el desarrollo de estas curvas dijimos que la condición de control para la de 2 estaba aguas abajo y va a estar dado por la condición de escurrimiento crítico, y para una F2, donde el escurrimiento, fíjense que es supercrítico, la condición de control va a estar dada aguas arriba. Esto que indique acá en verde, en realidad es dónde está la condición de control y en cada una de las curvas, desde dónde yo tendría que iniciar el cálculo. Ahora nos queda el problema de unir este tirante uniforme con este tirante uniforme. Es decir, que tenemos que ganar tirante con el recorrido, porque tenemos que pasar de H uniforme 1 a H uniforme 2, que es más grande. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Fíjense que en esta zona 1, uno podría tener una curva que gane tirante con el recorrido. Si yo quisiera hacer que el tirante, arrancar con el tirante uniforme acá, y hacer que esto crezca hasta el tirante uniforme, estaríamos en zona 2 tratando de ganar tirante con el recorrido, que como vimos no podíamos. Entonces, la única solución posible para unir el tirante uniforme 1 con el 2 va a ser a través de esta curva de 1. Fíjense que la condición de control va a estar dado por el tirante uniforme 2 y progresivamente hacia aguas arriba podríamos ir avanzando con el cálculo. ¿Hasta cuándo? Hasta que a una cierta distancia del cambio de pendiente, el tirante
que corresponde con la curva de remanso se iguala con el tirante uniforme. Entonces, de esta manera podríamos tener resuelto con una única solución posible nuestro perfil de la superficie libre del escurrimiento. Un pequeño detalle, fíjense que si esto fuese que la curva de 2 se comportara tratando de ser perpendicular al tirante crítico y la curva F2 también, evidentemente acá hay una curvatura de los filetes líquidos donde la hipótesis de cálculo que habíamos considerado de filetes rectilíneos y paralelos se empezaría a alejar. En realidad, si uno tuviera un cambio de pendiente entre una pendiente subcrítica y una supercrítica, tal que se desarrolle una D2 y una F2, en las situaciones normales lo que se produce es una suavización de la variación de la curva. Entonces uno no tiene algo que es perpendicular, que baja perpendicular y vuelve a ir perpendicular, sino que es una variación algo más gradual. Pero desde el punto de vista conceptual, esto funciona de esta manera y después se produce una corrección debido a la curvatura de los filetes líquidos. Vamos a analizar ahora, partiendo del ejemplo con el que estuvimos trabajando recién, cómo se comportaría la curva de remanso si va cambiando progresivamente la pendiente del último tramo. Lo que vamos a analizar es no solamente cómo van a cambiar la configuración de la curva de remanso total, sino dónde tenemos las condiciones de borde, que las indicaremos a través de estas flechas. Al aumentar la pendiente, seguimos teniendo un escurrimiento supercrítico aguas abajo y la configuración es bastante parecida. Fíjense que como cambia la pendiente en el tramo supercrítico, desde la condición de control crítica hacia aguas arriba no hay ningún efecto. Solamente el efecto por el aumento de la pendiente se tiene aguas abajo. Si seguimos subiendo, vemos que solamente cambió la configuración del F2. La D2 y la D1 se mantienen exactamente igual. Llega un punto que la pendiente es suficientemente alta como para que se despegue la lámina y ya tenemos una caída libre aguas abajo. Como en la caída libre la condición que se genera como control es la del tirante crítico, hacia aguas arriba no hay ningún cambio y acá ya tenemos la lámina vertiente. En caso de una pared vertical, la lámina no se modifica y tampoco hay cambios hacia aguas arriba del control hidráulico definido por el tirante crítico en la caída. Volvemos a modificar la pendiente del último tramo, ahora disminuyéndola. Estamos volviendo a la situación inicial y llega un punto en el que si seguimos disminuyendo la pendiente vamos a llegar a que en lugar de tener un escurrimiento supercrítico vamos a tener un escurrimiento uniforme crítico. En este caso ya no tenemos F2, la condición de control sigue estando en la sección del cambio de pendiente, hacia aguas arriba la condición crítica en esta sección hace que se mantengan la curva de 2 y la de 1, el control sigue estando en el mismo lugar y en el tramo de aguas abajo tenemos un tirante uniforme crítico. Si siguiéramos disminuyendo la pendiente de fondo, ya se va a desarrollar aguas abajo un tirante uniforme subcrítico. Esa sería la condición. Ahora nosotros tenemos una condición subcrítica aguas abajo, se desarrolla el tirante uniforme y ahora sí, ya la D2 que se desarrollaba acá no va a ser desde el tirante uniforme que teníamos en este tramo hasta el tirante crítico, sino que se va a desarrollar hasta la condición del tirante uniforme 3. Como tenemos todos escurrimientos subcríticos ahora, es la condición de aguas abajo la que nos define el control. Este control va a estar definido por la condición de tirante uniforme del tramo 3 y va a condicionar el desarrollo de la D2 y luego con el tirante uniforme del tramo 2 se va a condicionar la D1 aguas arriba. Ya en una situación en la que
la pendiente de fondo en el tramo 2 y en el tramo 3 se iguala, tendríamos tanto en el tramo 2 como en el tramo 3 un tirante uniforme, y aguas arriba solamente tendríamos la de 1 en el tramo 1. Si siguiera disminuyendo la pendiente de fondo en el último tramo y ya el tirante uniforme 3 es mayor que el tirante uniforme 2, se desarrollarían entonces una D1 en el tramo 2 y una D1 en el tramo 1. Siempre que tenemos escurrimientos subcríticos, la condición de control va a estar en el extremo de aguas abajo. Por último, veamos en forma progresiva qué pasa al ir cambiando la configuración de la pendiente en el tramo 3. Ahora bien, como vimos en el ejemplo, y como podríamos ver para cualquier otro ejemplo, podemos obtener en forma esquemática la curva de remanso e identificar cuál sería la condición de control y desde dónde iniciar el cálculo. Para el cálculo de las curvas de remanso, una primera posibilidad sería resolver la ecuación diferencial de las curvas de remanso que obtuvimos. Ahora, la integración directa y exacta de esta ecuación diferencial es muy compleja y solo en casos muy simples es posible. En la mayoría de los casos no podríamos resolver en forma exacta para todo el dominio. Pero sí podemos resolver esta ecuación diferencial en algunas secciones, no en todo el dominio, pero sí podemos discretizar el dominio de forma tal de tener el resultado en algunas secciones. Y si esas secciones son suficientemente próximas, uno puede tener una solución aproximada muy buena. Eso es lo que hacemos cuando resolvemos la ecuación diferencial a través de los métodos de paso o step methods. En general, hay métodos explícitos y implícitos. En los métodos explícitos, los parámetros se calculan con valores calculados en el paso de cálculo anterior, es decir, que directamente se hace un cálculo directo. En cambio, en los métodos implícitos, en un cierto paso de cálculo aparecen valores no solo del paso anterior, como pasaba en los métodos explícitos, sino también del propio paso de cálculo. Esto hace que en los métodos implícitos tengamos que hacer una iteración. Veamos entonces en qué consisten ambos métodos. En los métodos explícitos, si uno, por ejemplo, planteara la ecuación de energía y uno puede asumir que la energía propia varía en forma lineal, es decir, uno considera una variación media a través de esta línea punteada, entonces I menos J va a tener una variación lineal. Uno puede expresar la energía propia a través de esta ecuación simplificada, considerando la variación lineal de la energía propia, y despejando x menos x0. Como sabe la forma de la curva y sabe desde dónde arranca, uno puede saber si va a haber una disminución o un incremento del tirante en la dirección en que estoy calculando. Entonces uno propone una determinada variación del tirante y al conocer la variación del tirante podría entonces tener el tirante en la nueva sección. Y si uno tiene el tirante en la nueva sección, puede también determinar el término de energía cinética, y con el término del tirante más el término de energía cinética uno puede calcular el valor de la energía propia. Al mismo tiempo, si uno conoce el valor del tirante, a través de la ecuación de Cesi-Manning uno podría saber cuánto es la pérdida de energía, y entonces, tomando el valor medio de la pérdida de energía entre la sección donde yo quiero conocer la distancia y la sección desde donde yo parto con el cálculo,
podría tomar como J estrella media para este delta X el valor de J estrella en la sección 0 más el J estrella en la sección donde he supuesto el nuevo tirante. De esta manera, reemplazando estos valores en la ecuación de aquí, como dijimos que la energía propia la habíamos calculado y también podemos calcular el J estrella, ahora sí podemos despejar el X menos X0. Entonces, habiendo supuesto una pequeña variación del nivel, podemos despejar finalmente cuál es la progresiva para la cual se tiene esa variación de nivel. En los métodos implícitos, a diferencia de lo que hacíamos en los explícitos, ahora vamos a calcular tirantes para variaciones de la progresiva. Es decir, que ahora vamos a fijar la progresiva y vamos a ver cuál es el tirante que se tiene en esa progresiva. Esta forma de cálculo suele ser más habitual porque uno lo que suele hacer es o definir un delta X o cuando uno tiene una medición, por ejemplo en un río, uno tiene los parámetros de la sección en ciertas progresivas que es donde uno midió. Entonces en esos casos el método implícito es el método que se tiene que emplear para la resolución de las curvas de remanso. En definitiva, con la ecuación básica con la que veníamos trabajando de variación de la energía propia y suponiendo nuevamente que tenemos una variación lineal de la energía propia, es decir, que vamos a tener que la variación de la energía propia está dada por la pendiente de la línea de energía total con la línea punteada con una variación lineal y la pendiente de fondo que también la consideramos lineal, que es válido tomarlo cuando las variaciones del tirante son chicas o las variaciones de la distancia son chicas, que es justamente la base del cálculo numérico, tomar delta X suficientemente chicos, o en el caso anterior de los métodos explícitos, delta H suficientemente chicos. Entonces, trabajando con esta ecuación, lo que vemos es que de ambos lados de la ecuación tenemos parámetros que desconocemos. Por ejemplo, si nosotros no conocemos en la progresiva x0 más delta de x cuánto vale el tirante, evidentemente no conocemos cuánto vale la energía propia. Pero si no conocemos cuánto vale el tirante, tampoco podemos conocer a través de la ecuación de Cauchy-Manin la pendiente de la línea de energía total. Por eso tenemos que hacer un proceso iterativo. Entonces, con esta ecuación en la primera iteración, vamos a considerar que J estrella es el J en la sección donde tenemos todos los parámetros conocidos, que sería J estrella 0, y con ese valor, reemplazándolo aquí, podemos despejar cuánto vale la energía propia, y a través de la ecuación de energía propia despejar el tirante. Con ese tirante calculado en el primer paso de iteración, vamos a poder determinar cuánto vale J estrella, y entonces con el nuevo J estrella calculado y con el J estrella de la sección calculada en el paso de cálculo anterior, podemos ahora sí aproximar I menos J con esta relación y volver a determinar cuánto vale la energía propia. Y así vamos iterando hasta que el error entre dos cálculos sucesivos de la energía propia es suficientemente chico. Conociendo los valores de una cierta sección, en el ejemplo acá sería la sección que le pusimos subíndice 0, podemos finalmente obtener en una sección a una cierta distancia cuánto vale el tirante. Para el paso de cálculo siguiente, los datos de esta sección ahora pasan a ser conocidos y avanzaríamos en el cálculo. Si acá estamos haciendo un cálculo hacia aguas abajo, seguiríamos calculando hacia aguas abajo. Si el cálculo lo hiciéramos hacia aguas arriba, seguiríamos calculando hacia aguas arriba. Obviamente, como siempre, la sección inicial del cálculo va a ser la sección de control. Un comentario final es que cuando calculen, ya sea con métodos numéricos o con programas que resuelven las ecuaciones del movimiento gradualmente variado, como podría ser programas de uso habitual como el GEC-RAS, uno puede calcular tanto en régimen subcrítico como supercrítico. Ahora, en régimen subcrítico, la condición de borde va a estar dada
aguas abajo. Pero las ondas que propagan la información en los escurrimientos subcríticos pueden avanzar tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo. Entonces, uno va calculando hacia aguas arriba y cuando llega a la última sección, aguas arriba, puede hacer una corrección hacia aguas abajo. Entonces, los métodos de cálculo para curvas de remanso en régimen subcrítico, uno puede hacer un cálculo de predicción hacia aguas arriba y de corrección hacia aguas abajo. La resolución de las curvas de remanso, trabajándolo de esa manera, tienen una gran certidumbre. En los cálculos de curvas de remanso en régimen supercrítico, como dijimos, la condición de borde va a estar en el extremo de aguas arriba y uno arranca desde aguas arriba y calcula hacia aguas abajo. Pero cuando uno llega al final de la curva de remanso, aguas abajo, la información no puede propagarse hacia aguas arriba. Entonces, las curvas de remanso que se desarrollan en escurrimientos supercríticos se calculan desde aguas arriba hacia aguas abajo y no pueden corregirse. Entonces, cuando uno trabaja con escurrimientos supercríticos, tienen que ser mucho más cuidadosos, sobre todo cuando trabajen con software de cálculo que funcionan muchas veces como cajas cerradas. La diferencia entre buenos profesionales o buenos ingenieros hidráulicos y malos ingenieros hidráulicos tiene que ver con justamente entender por qué algunas herramientas son mejores que otras y cuándo uno tiene que utilizar las herramientas. Para cerrar el tema de curvas de remanso, les dejo las últimas preguntas de escurrimientos gradualmente variados. Como para completar las actividades, también les voy a pedir que hagan un desarrollo esquemático de curvas de remanso en un canal como el que les presento aquí. Van a tener también 3 pendientes, pero en este caso van a tener una pendiente adversa, una pendiente horizontal y una pendiente supercrítica. Entonces les voy a dejar como inquietud, como una actividad para realizar también, que resuelvan cómo sería la solución de una combinación de pendientes como la que les planteo acá. Por último, les dejo la bibliografía empleada para el tema de escurrimientos permanentes a superficie libre gradualmente variados, habitualmente considerados como curvas de remanso.